¿Qué es esto de la fórmula empírica, fórmula molecular? Vamos, por ejemplo, al etano, que lo hemos visto antes. El etano hemos dicho que su fórmula, su fórmula era CH3 y CH3, lo cual en realidad nosotros lo podríamos representar gráficamente, o más que gráficamente, de manera desarrollada, así. ¿Vale? A esta forma de representar al compuesto, pues se le llamaría forma desarrollada. A esta forma de representarlo se le llamaría forma semidesarrollada. Y a la forma en la que la hemos escrito en realidad antes, que era C2H6, pues se le llamaría fórmula molecular. Es decir, la forma molecular es cada elemento con un subíndice debajo indicando pues, cuántos hay de cada cosa. En este caso, carbonos hay 2 e hidrógenos hay 6, ¿no? Pues esta sería la forma molecular. Sin embargo, esta forma molecular, que me indica que hay 2 carbonos y 6 hidrógenos en la molécula, se podría simplificar. Porque si yo tengo un C2 y un H6, podría simplificar esto entre 2 y entre 2 y quedarme CH3. Cuando yo simplifico, pues lo que me queda será la fórmula empírica. Esta es la fórmula empírica. ¿Y qué me indica la fórmula empírica? La fórmula empírica lo que me indica es la proporción. ¿Qué es eso de la proporción? Pues me indica que por cada un carbono, pues va a haber 3 hidrógenos. Entonces, si el etano tiene 2 carbonos, ¿cuántos tendrá? Pues 6. Pero esto es la proporción, es decir, la que me permitiría, pues, sabiendo el número de carbonos, pues saber cuántos hidrógenos tiene, o sabiendo cuántos hidrógenos tiene, pues saber cuántos carbonos. Es decir, es la que me indica pues, en qué proporción tendríamos que multiplicar. En este caso, como 1 es 3, pues tengo que multiplicar por 3. 2 por 3, pues me saldrían 6. ¿Vale? Esa es la proporción, eso es lo que me indica la proporción. Pues la fórmula empírica es esto, y la fórmula molecular pues es esta, ¿vale? Cuando tenemos compuestos orgánicas, normalmente en los compuestos de orgánica se suele dejar la forma molecular porque precisamente me interesa saber cuántos carbonos tiene para saber cómo lo llamo. Si este tiene 2 carbonos, yo ya sé que se llama etano, ¿no? Mientras que si a mí me simplificasen el compuesto de esta manera, pues yo no sabría si es el etano, si es el eteno, si es el etino, es que no lo sabría, o si es propano, butano, o lo que sea, porque no sé cuántos carbonos tiene, ¿vale? No tendríamos esa información. Entonces, se suele utilizar la fórmula empírica para lo que son los compuestos de inorgánica, mientras que se suele utilizar la forma molecular pues, para los compuestos que son de orgánica, ¿no? Por poneros un ejemplo de lo de inorgánica, acordaros que el dióxido de carbono, por ejemplo, nosotros el dióxido de carbono lo escribimos como CO2, pero realmente sabemos que el oxígeno tiene valencia 2 y el carbono tiene valencia 4. ¿Qué es lo que ha ocurrido en realidad con el dióxido de carbono? Que se ha simplificado. Y entonces, si se ha simplificado, me quedaría algo así. ¿Vale? Por eso nosotros en inorgánica, sobre todo, trabajamos con fórmulas empíricas, mientras que en orgánica trabajamos con fórmulas pues, moleculares. Bueno, dicho esto, ¿vale? Dicho esto. ¿Cómo se trabaja fórmula molecular o fórmula empírica? Pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a mover esto de aquí. Y lo primero que tenéis que saber es que en un ejercicio siempre habría que calcular lo primero la fórmula empírica. ¿Vale? ¿Y cómo se calcula la fórmula empírica? Pues normalmente se calcula la fórmula empírica a partir de su composición centesimal, precisamente. ¿Vale? Entonces, si yo tengo un compuesto, vamos a llamarlo A y B, y lo que no sé es qué números son los que tengo que poner aquí debajo, ¿vale? Pues, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tendríamos que tener en cuenta su composición centesimal, es decir, tendríamos que tener el tanto por ciento del elemento A y el tanto por ciento del elemento B del compuesto, solo que en lugar de trabajar en tantos por ciento, pues vamos a trabajar en masa, es decir, en gramos. Tendríamos la masa de A y tendríamos la masa de B, teniendo en cuenta que la fórmula compuesta tendría como masa total
Pues 100 gramos. O sea, lo que hemos hecho antes, ¿no? Si el 100% era no sé cuánto, pues ese 100% es 100 gramos y cada porcentaje de cada elemento, pues será también en gramos por una de las partes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer precisamente con esas masas? Con la masa de A y con la masa de B. Pues tenemos que pasarlo a moles. A moles de A y a moles de B. ¿Y cómo se pasan a moles? Pues se pasan a moles precisamente dividiendo la masa entre la masa atómica de cada elemento. Masa atómica del elemento B. Una vez que ya esto lo tengamos en moles, puede pasar dos cosas. Puede pasar que directamente me salgan números enteros, es decir, aquí me salga un 1 y aquí me salga un 3, por ejemplo, o que no me salgan números enteros. Entonces, si no me salen números enteros, ¿qué se hacía? Pues se dividía cada uno. Voy a llamar a esto, por ejemplo, A, y voy a llamar a esto, por ejemplo, B. Pues tendríamos que dividir cada elemento por el más chico. Ahora, de todos modos, haré un ejemplo de esto. Entonces, se dividen todos. Se divide por el más pequeño. Y si dividimos por el más pequeño, ponte que el más pequeño es el A. Pues aquí siempre me va a salir 1, porque al dividir un elemento, un valor entre sí mismo me va a salir 1. Y en el otro me pueden pasar de nuevo dos cosas. Que ya me salga un número entero o que no me salga un número entero. Pon que me sale 2,5. Si ya me ha salido un número entero, voy a sacar las dos opciones, ¿vale? El que me salga el 3 o que me salga el número entero o que me salga un decimal. Si me sale el número entero, automáticamente esto ya sería el primer elemento con un 1 debajo y el segundo elemento con un 3 debajo. Y esto ya sería la fórmula empírica. Y ya habría terminado con la fórmula empírica. Ahora, si a mí me pasa que me ha salido un decimal, pues con el decimal lo que tenemos que hacer es ir modificándolo, multiplicándolo por la cantidad que yo vea que necesito para que me salga un valor entero. En este caso, si multiplicas por 2, pues esto saldría 5. Pero claro, no solamente tengo que multiplicar este, sino que también tendría que multiplicar el otro, quedándome en el otro pues un 2. ¿Qué implicaría eso? Pues que el compuesto que es AB tendría que tener un 2 debajo la A y un 5 debajo la B. Y esta sería su fórmula empírica. ¿Vale? Entonces, esto será cuando me dé directamente y esto se hará, lo de multiplicar por un número en concreto, pues cuando no me da directamente un número entero, sino que me sale pues algún decimal. ¿Vale? Pues esto ya es la fórmula empírica. Volviendo al ejemplo que puse del etano, ¿vale? La fórmula empírica del etano, que es esta de aquí, pues tiene una masa molecular que va a ser distinta, obviamente, a la masa molecular que tiene la fórmula empírica. Fijaros que la masa molecular del etano pues sería 2 por 12 más 6 por 1, que esto salía, me has dicho, pues 30, mientras que la masa molecular ya el simplificado de la empírica pues sería 12 por 1 más 3 por 1, que esto sale 15. Y fijaros la relación que existe entre la masa molecular de la fórmula molecular y la masa molecular de la fórmula empírica. Y es que la masa molecular me ha salido el doble. Si voy para allá, si esto lo multiplico por 2, me sale el otro. ¿Por qué me sale el otro multiplicándolo por 2? Porque yo al simplificar dividí entre 2. ¿Vale? Si yo tenía aquí un 2 y tenía aquí un 6, he dividido entre 2 para que me quede un 1 y un 3. Si voy para allá, divido. Si voy para allá, multiplico. Entonces, en este caso, lo puedo hacer de las dos maneras. Si voy para allá, estoy dividiendo entre 2, es decir, 30 entre 2 es 15, pero si voy del 15 hacia el 30, pues entonces tengo que multiplicar. Y pensad lo que hemos dicho antes, es que nosotros siempre lo primero que vamos a hacer va a ser sacar la fórmula empírica. Entonces, si lo primero que voy a hacer es sacar la fórmula empírica, lo primero que voy a tener va a ser precisamente pues su masa molecular. Es decir, una vez que yo ya tenga la fórmula empírica, yo tendría que sacar la masa molecular de la fórmula empírica. Entonces yo a la masa molecular de la fórmula empírica la voy a llamar masa molecular de la fórmula empírica. Y la voy a calcular. ¿Vale? Eso siempre es lo primero que yo tendría que hacer en un ejercicio de esto. Sacar la fórmula empírica.
Una vez que he sacado la fórmula empírica, lo segundo sería sacar la forma molecular. Y para sacar la fórmula molecular, pues aquí necesito pues, una serie de fórmulas que ya tendríamos pues, anteriormente. Aquí, digamos que dependiendo de si el compuesto es un gas o si me dan el dato de la densidad o si me dan el dato, por ejemplo, de la molaridad, ya dependiendo de eso, el tema es que yo al final lo que necesito calcular es la masa molecular de la forma molecular. Esto es lo que yo necesito calcular, la masa molecular de la forma molecular. Entonces, pensad que la masa molecular aparece en la fórmula de los moles como masa partido de la masa molecular. O sea, esta es la masa molecular de la fórmula molecular que yo necesito. Entonces, siempre voy a necesitar tener la masa y siempre voy a necesitar tener los moles. Y los moles los puedo sacar de la molaridad o de la fórmula de los gases y la masa la puedo sacar de la densidad o simplemente pues, de pasar de uno a otro, ¿no? Entonces, todo este proceso, digamos, que ya digo, dependerá de las fórmulas que tengamos, de los datos que tengamos, mejor dicho, para calcular la masa molecular, pues una vez que la tengo calculada, que ahora con un ejemplo os explicaré cómo se hace, pues una vez que la tengo calculada, lo que tengo que hacer es calcular un número, que lo voy a llamar Z, por ejemplo, dividiendo la masa molecular de la fórmula molecular, es decir, esta, dividiéndolo entre la masa molecular de la fórmula empírica, que fue la que calculé, pues antes. Esta. Una vez que divido esos dos valores, pues me va a salir un número. Este número lo voy a llamar, por ejemplo, pues ya lo digo, lo he llamado Z, pues ese número que es Z a lo que es la fórmula empírica, que en nuestro caso era, pues hemos dicho que A con un número debajo y B con un número debajo, pues lo que vamos a hacer es multiplicarle este número. ¿Cómo? Pues en la parte de los subíndices. Es decir, vamos a multiplicar Z por el número que tuviese debajo y vamos a multiplicar Z por el número que tuviésemos debajo. Y esto que me saliese aquí ya sería la fórmula molecular. ¿Vale? Entonces, los ejercicios de este tipo van a ser pues algo así. Calculo la masa molecular de la fórmula empírica, calculo la masa molecular de la fórmula molecular, divido la de la fórmula molecular entre la de la empírica y el número que me salga se lo multiplico a la fórmula empírica. Porque ya digo, esta es la fórmula empírica, esta. Y al multiplicárselo, pues ya me sale la forma molecular. Y ya habría pasado de uno a otro.